Ok, estamos listos para iniciar. Entonces, vamos a lo que es el campus. Y aquí nos encontramos con la unidad número 5, que son convertidores de C a C inversores. Como mencionábamos, aquí está la teoría que vamos a ver hoy y ejemplos resueltos, la práctica que les va a quedar para la próxima semana de tarea. Entonces, iniciamos con la teoría. Ok, entonces, ¿qué es un inversor? Para ver un poco el contexto. Bueno, son sistemas que funcionan automáticamente, permiten la transformación de corriente continua alterna cuando el lado alterna solo hayan receptores, o sea, solo hay cargas. El más famoso de los inversores que todo el mundo conoce o que la mayoría conoce son los famosos variadores de frecuencia. Al final el variador de frecuencia tiene las tres etapas, tiene normalmente mínimo dos. Tiene la rectificación, algunos tienen un convertidor CSD interno o mezclado con el rectificador, y después tienen un inversor, que es el que se encarga de alimentar la carga, que es el motor. Obviamente lo invierte a una frecuencia deseada de acuerdo a la velocidad que le están pidiendo, y él también hace una reducción de la tensión para evitar una sobrecorriente. Entonces, el variador es un buen ejemplo de la electrónica de potencia, pero también tenemos otro tipo de ejemplos, como los inversores o las UPS, y también como algo más básico, más sencillo, como los pequeños inversores que tenemos o algunos tienen para los vehículos normales y que utilizamos 12 voltios cuando se va a acampar o cuando se va a alguna actividad al aire libre y se desea tener un 110, entonces se conectan al vehículo y ahí obtienen una salida AC de 120 voltios RMS. Son ejemplos de algunos inversores que típicamente podemos encontrar. Normalmente lo que se hay o se encuentra son inversores con transformador. Sin embargo, este no es tan utilizado. Está el inversor semipuente y el inversor tipo puente, que son los que vamos a analizar el día de hoy. Tenemos, en este caso, que la inversión estática se puede dar con transistores, que son para potencias no tan altas, hasta 500 kilowatts, y estos son para baja potencia, equipos portátiles, como mencionamos ahorita, el ejemplo del que se utiliza para acampar y actividades al aire libre. Y después tenemos con SCRs, ya con tristores. Algunos no son autónomos y algunos son autónomos, pero ya son sistemas mucho más grandes para mayores potencias. En este caso, el semipuente es el que estamos viendo acá. Este es el circuito donde aquí tenemos dos tristores, Q1 y Q2, y la carga, ven la posición en la que está. Tenemos el diodo 1 y el diodo 2, pero estos diodos son para cierta operación específica en cierto momento dependiendo de la carga. El detalle de este inversor semipuente es que las dos fuentes tienen que ser iguales y que tiene dos fuentes, lo cual es un inconveniente en algunos casos. Únicamente conduce un tristor a la vez. Cuando conduce Q1 en el semiciclo positivo, que sería este de acá arriba, y cuando conduce Q2 en el semiciclo negativo, cuando es este de aquí abajo. Entonces, de esa forma logramos obtener una variación en la tensión de salida. Un semiciclo positivo, un semiciclo negativo. El valor medio va a ser 0. Entonces, no tiene componentes CD, solo tiene componentes alternos. El área bajo la curva, tanto la parte positiva como la parte negativa son exactamente iguales, nada más que signo contrario, por lo tanto, el área en la integral va a ser 0 y por consiguiente el voltaje medio, el voltaje CD es 0. Es algo importante, recordemos que toda señal para que sea C pura no puede tener componente CD. Esa serían las formas, vemos que las formas no son una señal senoidal de las que nosotros esperaríamos, sino que es una señal cuadrada, pero esto normalmente se hace un cierto filtrado para evitar o suavizar estos cambios abruptos en la tensión, porque algunos circuitos, algunas cargas son un poco sensibles a esos cambios abruptos. Por eso, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar con variadores de frecuencia, sabe que los motores que se utilizan para ese tipo de equipos son diferentes. Cuando se va a utilizar un motor con variador, el motor está especificado para trabajar con variador.
y su construcción es ligeramente diferente a un motor convencional. Tiene ciertas características constructivas diferentes que soportan y que le dan, en este caso, cierta tolerancia a estas fluctuaciones o a estos picos de altas frecuencias, porque al final todos estos cambios abruptos, recordemos que son de alta frecuencia, y los filtros lo que hacen es eliminarlos, por eso se suaviza la forma de onda. Ok, entonces dicho eso, esa sería la forma de la salida. Aquí se ven los puntos de conducción de Q1 y Q2, y lo que se ve acá es la corriente, pero la corriente la fundamental de la corriente de la carga. Esa corriente fundamental es la que normalmente se analiza en estos tipos de circuitos. Ustedes recordarán que cuando trabajamos con Fourier, la señal se divide en la corriente fundamental o en la fundamental y después en un montón de armónicos. Ok, los armónicos en ese análisis no los consideramos porque normalmente son muy pequeños y únicamente consideramos la fundamental también para simplificar un poco el análisis. Por eso es que aquí se ve únicamente la corriente fundamental. ¿De qué va a depender esta corriente fundamental? Va a depender de lo que es la carga, de qué tipo de carga tengo, si es carga resistiva pura, o si es RL, o si es un RLC. De eso va a depender. Ok, entonces, por acá, ya aquí tenemos las ecuaciones. Esas ecuaciones siempre son iguales, no cambian, son ecuaciones generales, donde en el caso del voltaje RMS de la salida siempre es Vs medios. Se puede obtener por medio de esta expresión. Aquí al aplicar esta integral nos va a dar este resultado. Y dependiendo ya con la carga de Fourier, o con la serie de Fourier más bien, la tensión de salida se puede expresar como esta ecuación. Vean que aquí ya viene con minúscula, entonces yo puedo representar con Fourier esta forma de onda. Entre más términos, hasta infinito, vean que aquí va de n igual 1, 3, 5 hasta infinito. Entre más términos yo agregue y grafique, voy a obtener una señal más similar a esta onda cuadrada que se ve acá. ¿Ok? Con esta fórmula, con Fourier, yo ya puedo sacar los componentes de la corriente, simplemente dividiendo entre la impedancia. Entonces, por eso aquí tengo esta corriente IO, y vean que aquí la diferencia entre esta y esta es que aquí ya tengo ya la magnitud de la impedancia y tengo un desfase de la impedancia, donde este desfase es igual a N omega L entre R para una carga RL, que es lo más normal. Un motor es una carga típica y que en ese caso sea una carga RL. Si ya tengo una carga RLC, ya sabemos que este ángulo no va a ser esto, hay que contemplar el término capacitivo. Y igual este término aquí tengo que incluir el término de la capacitancia, la impedancia y la capacitancia. Entonces, estas ecuaciones siempre son las mismas, es de aplicarlas de acuerdo a este tipo de carga. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí me escuchan todo bien? Sí, sí, me escucha, profe. Okay. De momento vamos, pura teoría. Ok. Vamos bien, profe, por allá. Perfecto. Entonces, recordar que son problemas que se trabajan con Fourier, ya es algo que ustedes ya lo han trabajado. Pero las gráficas, para graficar esto, no vamos a trabajar con Fourier, porque sería sumamente complicado, sino que vamos a trabajar con la fundamental. Para el tema de lo que son cálculos y demás, vamos a trabajar únicamente con la fundamental por simplicidad. Y porque es el elemento que más importante, por decirlo así. Entonces, siguiendo con los casos, vamos a ver el semipuente. El semipuente es similar, pero vean que ahora solamente tengo una fuente y a cambio de eso tengo que instalar dos tristores más y dos diodos más. Entonces, en este caso ya conducen dos elementos, dos tristores a la vez. Cuando tengo semiciclo positivo, conduce Q1 y Q3. Entonces, esa sería la dirección de la corriente. Y cuando conduce Q4 y Q2, vean que la dirección de la corriente es el contrario. Por lo tanto, tengo otra vez una señal alterna, pero igual cuadrada.
En el caso del voltaje de la tensión RMS de salida, va a ser igual al voltaje de la fuente, en este caso V, porque aplicamos la integral y simplemente nos va a dar V. Y la expresión de la tensión ya en Fourier va a ser esta de acá. Y volvemos a aplicar lo mismo. Tenemos la tensión, la corriente simplemente es dividirlo entre la impedancia. Entonces, vean que aquí ya tengo que la corriente es igual a sumatoria de n igual a 1, 3, todos son impares, de entre 4 entre v, vean que hay una expresión en npi, y aquí ya metemos el término de la magnitud de la impedancia, y aquí contemplamos si hay componente capacitiva, y igual aquí lo que es el desfase. Vean que aquí ya tengo el componente capacitivo. ¿Qué pasa si no tengo capacitor? Entonces todo este término se pone en cero, no aplica. Igual aquí, se va a cero. ¿Qué pasa si no tengo componente inductivo? Entonces este va a cero. ¿Qué pasa si no tengo componente inductivo ni capacitivo? Entonces todo ese término se cancela, igual todo ese término se cancela, la desfase sería cero, por lo tanto aquí no hay nada. Y aquí simplemente sería todo esto dividido entre r, porque al final r cuadrado, raíz cuadrada queda r. Entonces, ese es el caso que aquí se menciona. Con solo carga resistiva, L vale 0, C es infinito. Entonces, esa es la forma de evaluarlo. Igual, ahora ya conducen dos tristores a la vez, que es lo que mencionaba. Es más complejo el control, porque ahora tengo dos tristores, pero ahora solo tengo una sola fuente. Que es algo que tenía aquí el inconveniente, que tenía que tener dos fuentes. Y para que el voltaje medio sea cero, para que el componente CD sea cero, estas dos fuentes tienen que ser exactamente iguales, o prácticamente iguales. También nunca van a ser exactamente iguales, pero sí tienen que ser muy, muy similares. Si hay una pequeña diferencia entre estas dos, ya aquí va a tener una componente CD, lo cual muchas veces no es deseado. Ok, entonces ya tendríamos estos dos. Aquí vemos las curvas. En este caso vemos que la salida es igual a una señal cuadrada en el caso del voltaje. Y aquí vemos los tiempos en los que están conduciendo los diferentes tristores. Las ondas siempre son iguales, nunca van a cambiar, no se da como en los casos que hemos analizado previamente, donde las ondas variaban de acuerdo al ángulo de disparo. Eso no existe acá. Aquí no hay variación de ángulo de disparo. El ángulo de disparo siempre es el mismo, no existe. Entonces, las formas de las ondas siempre son iguales, nunca van a cambiar. Y por eso también las ecuaciones son iguales. Lo único que cambia son en este caso, el tipo de carga, los valores de las cargas. La resistencia, la capacitancia y la inductancia. Entonces, eso sería lo que es la parte de la parte teórica de esos dos tipos de circuitos. Ahora bien, pregunto, ¿por qué creen ustedes que existen estos diodos? ¿Para qué son estos diodos que de momento no los he mencionado tanto en detalle? ¿Cuál creen ustedes que es la función? ¿Algún batazo con criterio? Una pregunta, ¿podría pasar a conducir si no funciona el tiristor? Sí, en este caso vean que está en la dirección contraria al tristor. Quería proteger contra una inversión, tal vez. Por allá anda, más o menos. Recordemos que dependen de la carga. Entonces, si la carga es RL, la corriente se atrasa. Entonces, veamos un momento aquí este ejemplo, esta curva. Ven esta curva de corriente. Aquí la corriente es positiva, en esta parte de acá. Vamos a hacer un poquito más grande. Aquí la corriente es positiva. Entonces, en ese caso, la corriente está pasando por el tristor, porque el tristor tiene esa dirección, tiene esa polaridad. Entonces está pasando por acá. Pero en este momento de aquí, vean que la corriente es negativa. Entonces este tristor no puede estar conduciendo, porque la corriente es negativa. Él no permite el paso en una corriente contraria, o en dirección contraria a él. En ese caso, para eso está el diodo. Para que en este preciso momento, el que esté conduciendo por el tipo de carga es el diodo.
Si la carga fuera solo resistiva, no existiera componentes inductivos, entonces la forma de la corriente sería exactamente igual a la forma de la tensión. Entonces este diodo nunca funcionaría. Estos diodos funcionan únicamente cuando la carga tiene ciertas componentes reactivas que hacen o producen un desfase de la corriente. Para eso son estos diodos. Y siempre tienen que colocarse. ¿Ok? Entonces, esa sería la justificación. Siguiendo con la teoría, entramos a ver un poco el tema de las curvas de corriente. Cuando hablamos de la forma de la corriente, que depende directamente por la carga y sus componentes, esos componentes pueden ser resistencia, inductores y capacitores. Y estos, dependiendo de sus valores, pueden generar diferentes formas de onda. Entonces, en la siguiente figura se pueden observar diversas formas dependiendo del tipo de carga y dependiendo igual del tipo de valor, si predomina la parte inductiva o predomina la parte capacitiva. Entonces, acá se vienen ejemplos donde yo tengo, en este caso, esta es la tensión, que siempre va a ser igual, la forma de la tensión siempre es exactamente igual, pero las formas de las corrientes, en este caso de la fundamental, varían un poco dependiendo si la carga es RL subamortiguado, si es RLC sobreamortiguado, si es solamente RL, si es RC o si es únicamente resistiva. Si es resistiva, lo que le mencionábamos antes, es exactamente igual a la forma de la tensión. Pero si ya es RL subamortiguado, vean que se parece un poco más a la seno, pero tiene un desfase, igual tiene un desfase con respecto a la forma de la onda, de la tensión de acá. Vean que la corriente tiene un desfase. En el caso de la carga RL sobre amortiguado, igual tengo ese desfase, por lo tanto en estos puntos es que conducen los diodos, en estos puntos de acá. Igual acá, en estos puntos conducen los diodos. Aquí. Entonces, dependiendo de la forma o dependiendo de la carga, así son las formas de las corrientes. En el caso nuestro, no nos vamos a preocupar tanto por eso, o sea, simplemente es saber las formas, cómo se van a comportar, porque al final nosotros vamos a tomar la fundamental y la vamos a dibujar, pero la fundamental es una onda seno, y es algo que ya estamos acostumbrados a dibujar, por lo menos normalmente en otros cursos lo han hecho, o ya la reconocen, y saben cómo atrasarla, cómo adelantarla, dependiendo del ángulo de desfase. Entonces, vamos a ver más adelante este ejercicio, en el caso de los monofásicos, y después ya pasaríamos a los trifásicos, que los trifásicos no es tanta la variación, el concepto son similares, es igual, las salidas son ondas cuadradas, pero ya ahora en lugar de ser monofásico es tres fases. ¿Dudas hasta acá? De momento no se ve ninguna duda. Ok, perfecto. Entonces, vamos a seguir con los inversores trifásicos. Esto que está acá se parece un poco al semipuente, pero vean que ahora tiene otro juego de tristores y diodos. Entonces, la carga ya no está conectada de una forma como la anterior, donde están estos dos puntos, sino que ahora tengo la fase A, la fase B y la fase C. Y en esa forma, pues este circuito es el que nos representa un inversor trifásico con SCRs, con tristores. Estos se pueden utilizar para aplicaciones de mayor potencia, pudiendo estar formados por tres inversores monofásicos, que en algunas aplicaciones se da ese caso, conectados a la misma fuente, en lo cual se muestra esta figura, con la única exigencia que el desfase entre ellos, como es trifásico, tiene que ser de 120 grados. Porque si no, entonces vamos a tener un problema. Ya ustedes conocen que la forma en que opera
en este caso, en un sistema trifásico, es con un desfase de 120 grados entre las fases. Entonces, esto tiene que mantenerse para conseguir, en este caso, una tensión equilibrada. La carga típicamente es en estrella. Y los diodos igual, se ponen diodos antiparalelo para cargas con inductores y capacitores, como mencionábamos anteriormente. Entonces, este es el circuito. Este circuito no cambia, es el mismo. En el caso del básico, el inversor trifásico con SCR es el mismo. Y las curvas son como las que se muestran acá. Hay dos tipos que se definen por los modos de conducción. Está el de 180 grados, que es el más utilizado y el que vamos a usar nosotros, y está otro que es de 120 grados de conducción. La diferencia radica en la forma en que trabajan o la secuencia de disparo de los tristores. Entonces, por ejemplo, en el caso de 180, siempre existirán 3 conduciendo simultáneamente. Entonces, las terminales A, B y C estarán conectados al borde positivo de la batería de la entrada o al terminal negativo. Y van en esta secuencia de disparo, 156, 126, 123, 234, 345, etc. Y se obtendrán 6 disparos o 6 intervalos de funcionamiento distintos que se agrupan en 3 modos. Este que está acá es la forma de ondas. En este caso, arriba los disparos de los tristores y aquí abajo lo que son las formas de onda de las voltajes de línea, VAB, VBC, VCA. Si nos fijamos acá, vean que siguen siendo unas ondas cuadradas. Eso no ha cambiado. Y aquí observamos el desfase. Si vemos este de acá, arrancó en este punto, y el voltaje siguiente arrancó después desfasado 120 grados. Acá. Y el VCA igual, arrancó desfasado otros 120 grados. Entonces aquí vemos el desfase de 120. Pero igual siguen siendo ondas cuadradas. Todas iguales, pero cuadradas. Y aquí se muestran los tiempos en los que se mantiene o se disparan los tristores. IG1, IG2, IG3, IG4, hasta IG6. Esta sería la secuencia. Igual, estas curvas nosotros no las vamos a dibujar todas porque no tiene sentido, porque son las mismas. Eso no cambia, a diferencia de los rectificadores trifásicos, que esos tenían un ángulo de disparo y por lo tanto las curvas variaban. En este caso las curvas no varían, son exactamente y siempre las mismas. Entonces por eso no nos vamos a enfocar tanto en las curvas, no nos vamos a enfocar tanto en dibujar esto, simplemente en conocer estas formas de trabajo. En el caso del tristor de 120, perdón, en el caso del inversor de 120 grados de conducción, aquí lo que dice es que cada tristor conduce 120 de forma que siempre existirán 2 transistores o SCR conduciendo simultáneamente. Entonces, por eso vean que esa sería la secuencia: 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 1, etc. Y se obtendrán igual 3 intervalos de funcionamiento distintos. Pero, en este caso, el que nos vamos a enfocar es en el de 180. ¿Cuáles son las ecuaciones para trabajar con este tipo de inversor? Las ecuaciones son estas que se muestran acá. Siempre igual, las mismas, no van a cambiar. Lo que cambian es los valores de RL y C. Entonces, la tensión VAB se expresa con esta ecuación para el de 180. Se expresa con esta ecuación igual con Fourier. Y por lo tanto, para obtener la tensión de fase, simplemente tenemos que dividir entre raíz de 3. Recordarán ustedes que en los sistemas trifásicos, el voltaje de fase siempre se divide entre raíz de 3 el voltaje de línea. Entonces, igual, aquí pasamos a dividir entre raíz de 3 y retrasamos en pi sextos, que era 30 grados. Entonces, vean que aquí tengo esta expresión, aquí le resto esto, ahora me queda esta de acá. Vean que aquí se restó, entonces me queda esta expresión. Es exactamente la misma, nada más que ahora tengo un raíz de 3 y ya no tengo este desfase inicial que tenía en el caso VAB. La carga está en estrella, por lo tanto la expresión para la corriente es simplemente dividiendo entre la impedancia. Entonces volvemos a lo mismo, es agarrar la forma de la expresión del voltaje en Fourier y dividirlo entre la impedancia, entre la magnitud de la impedancia y agregarle el desfase debido a esa impedancia. Esta fórmula ya ustedes la conocen, es la misma que vimos antes, es exactamente igual a la de la magnitud. Y recordemos que si no existe C, entonces se va a este término, si no existe L, se va a este término, y por lo tanto solo quedaría el R cuadrado.
Igual no existiría desfase si no existiera ninguno de estos dos elementos. Para obtener las curvas de tensiones de fase, a la salida se analizan los resistores que están conduciendo y se analiza la carga. Sin embargo, igual, nosotros no vamos a dibujar las curvas. Ya ustedes las conocen, en este caso aquí están planteadas, no vamos a volverlas a calcar porque son exactamente las mismas. Pero sí es importante que ustedes conozcan cómo se obtienen, cómo se logra obtener estos valores. Para eso vamos a hacer este ejemplo. Entonces, en el caso del de 180, cuando tú conduces Q1, Q5 y Q6, que son estos tres resistores, los primeros 60 grados. Entonces vemos que aquí está Q1, Q5, Q6. Están estos de acá. Si conectamos eso a la carga, A, como es la fase donde está Q5, perdón, está Q1 aquí, vean que Q1 está conectado. Aquí en la carga A, estoy viendo directamente el terminal positivo de la fuente, porque está conduciendo Q1. Cuando está conduciendo el otro, que era Q5, vean que Q5 igual aquí está, entonces tengo directamente a este punto de la carga, tengo conectada la fuente también. Y el otro era Q6. Entonces, cuando está Q6, vean que aquí en el caso de B, tengo conectada a la referencia, a menos A. Entonces, yo puedo simplificar el circuito a esto que está acá. A, B conectados directamente a la parte positiva y B conectados a la referencia negativa. Y la carga quedaría de esta forma, que es una carga en estrella, donde tengo el neutro común. Entonces, vean que ya simplifiqué el circuito. Si yo agarro este circuito y quiero sacar la tensión V, en este caso AN, que sería igual a VCN, este punto a este punto, entonces tengo que hacer estos dos, están en paralelo, por lo tanto quedaría esa expresión, y le tengo que sumar este R para obtener la resistencia equivalente. ¿Lo ven? De ahí obtengo la corriente y ya después puedo sacar la tensión. Y con eso voy a obtener que la tensión es igual, en el caso VAN, a menos 2 por VS entre 3. Y con eso yo podría dibujar VAN, que en este caso no lo tengo dibujado, pero aquí sí. Entonces vean que en este caso VAN me da, estamos aquí, V3. Estamos aquí, VS tercios. Caso VAN más bien, ese era VBN. Da VS tercios. Entonces vean que aquí tengo V3, V entre 3. Y el VAN, que sería este a este, me da menos 2 VS entre 3. Entonces sería esa tensión de acá. Que aquí también lo puedo ver reflejado como el valor máximo en el caso de los voltajes de fase. Entonces, estas son las formas en las que yo logro dibujarlas. Pero vuelvo a repetir, no vamos a hacerlo en ninguna prueba, simplemente es saber cómo se llegó a ese punto, cómo se logra obtener estas gráficas, pero no vamos a dibujarlas porque son exactamente las mismas, entonces no tiene sentido que ustedes lo vuelvan a hacer en un examen porque simplemente van a agarrar estas y las van a volver a copiar. Entonces es saber de dónde o cómo salieron. Es simplemente un circuito básico donde estos dos están en paralelo, al final todo queda en serie, saco una corriente y al final saco las tensiones, en este caso acá arriba, que serían R medios, y aquí abajo, que sería solamente R. Es un divisor de tensión. Entonces, ¿esta parte está claro, jóvenes? Correcto. Perfecto. Entonces, vean que aquí ya tengo las tensiones de línea, igual todas cuadradas, y aquí tengo las tensiones de fase. Ya se logran ver, tal vez siguen siendo cuadradas, pero se logra ver un poco más la forma. Sin embargo, sigue siendo completamente cuadradas. Y aquí lo pongo en la nota. Estas formas de onda no cambian su forma, solo el periodo, de acuerdo a la frecuencia. Y por tal motivo hay que conocerla, pero no se requiere dibujarlas en el examen. Entonces aquí también se los dejo para que no se las aprendan de memoria. Ok, esto sería la teoría como tal, y esta es la tarea
que aquí también la volví a poner, pero es exactamente la misma tarea. De momento no sé si hay alguna consulta con lo que hemos visto antes de pasar a los ejercicios. Y tal vez ahí durante los ejercicios, profe, tal vez nazcan dudas ahí camino. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a los ejercicios. Ejemplo resuelto sería esta parte de acá. En este caso, son ejercicios bastante extensos. Sin embargo, la complejidad no es tan alta, pero vamos a irlo viendo paso a paso. Ok, entonces, aquí tenemos un semipuente. En este caso es uno monofásico. Tenemos que las fuentes, en este caso US medios es igual a 25. Tenemos una resistencia de 0.8. Tenemos una impedancia, en este caso debido al inductor de 10 ohmios, y una impedancia debido a la capacitancia de 9.2 ohmios. Entonces vean que ya nos la están dando en esta forma. No siempre nos la pueden dar así, hay veces que nos dan el capacitor y nosotros simplemente tenemos que sacar la ecuación, pero ya es esta misma. Y lo que nos piden es expresar VO como una serie de Fourier hasta n igual 7, calcular VR por medio de esta ecuación que se tuvo acá, y compararla con VS medios, que ya sabemos que en este caso, vamos a tener aquí las dos ecuaciones. De acá hemos visto que el valor RMS para el semipuente era US medios. Entonces, por eso aquí lo piden comparar con US medios. Y después nos piden determinar la expresión para la corriente, pero para la fundamental, que es N igual 1, calcular la potencia y la resistencia para la fundamental y dibujar en fase con VO la corriente IO, en este caso únicamente la fundamental y a escala. Esto sí se les va a pedir en el examen, entonces es importante que desarrollen ahí sus dotes de dibujante, que a algunos sí les puse ahí en la tarea que tuvieran cuidado con la escala, porque algunos dibujaron ahí un poco, no muy bien, o sea, quedó un poco ahí, no a escala, entonces que tengan cuidado con eso para que no tiene que quedar perfecto, pero sí, y sí que quede aproximado. Y después nos piden la corriente media del diodo y la corriente media del tristor. Oiga que aquí es únicamente corriente media, pero de los elementos, ¿verdad? No es la corriente media de la carga. Porque si fuera la corriente media de la carga, ¿cuánto sería la respuesta? Me pareció, dijiste que 0. Es correcto. El voltaje medio y la corriente media tiene que ser 0, porque es AC en la carga, ¿verdad? Pero en los elementos no va a ser 0. Y después calcular la corriente media de la fuente, que es IOS. Recordemos que aquí tiene dos fuentes, no solamente es una, entonces como es un semipuente, la corriente de solo una. La corriente media de solo una fuente. Entonces, aquí vean que pasamos al punto 1, que es el voltaje. En este caso es la expresión de la serie de Fourier. Y simplemente colocamos los valores y vamos para n igual 1, para n igual 3, para n igual 5, hasta n igual 7. Entonces vemos que aquí vamos colocando la expresión y ya vamos desarrollando. VS, recordemos que VS, como ve aquí, VS medios 25, por lo tanto VS 50. Hay que tener ese cuidado de no confundirnos, donde esta expresión, tenemos que recordar que VS sería en ese caso 2 veces el voltaje que aparece aquí, es decir, a 50. Entonces al final tenemos esta expresión, una expresión muy sencilla, y ya con eso sería el valor punto 1, la respuesta del punto 1. Simplemente desarrollar la serie de Fourier.
El punto 2 nos dicen calcular el voltaje RMS a partir de esta respuesta. Entonces el voltaje RMS, recordemos que es 1, pues, perdón, la raíz cuadrada de 1 entre el periodo, y de eso a la integral, pero en este caso yo tengo 4 elementos, entonces son una integral de esos 4 elementos, todos elevados al cuadrado, porque eso es lo que decía la expresión de RMS, y la evalúo. Cuando yo evalúo esta expresión en la calculadora, me va a dar, ya aquí un poco más desarrollada, me da 24.36. Vean que es muy aproximado a los 25 que debería dar. Ese es el valor exacto. Ese es el valor exacto porque aquí obtuvimos ese valor de esta forma de onda, no con la serie de Fourier. La serie de Fourier, recordemos que es una aproximación a esta forma de onda cuadrada que está acá. Entonces, entre más elementos o más términos agregue yo, más cercana va a ser a 25. Pero vean que con solo 4 términos, sin agregar un montón más, con solo 4 términos ya me aproximo bastante. Entre más términos agregue, más me voy a ir aproximando. Hasta llegar a infinito, obviamente no se va a hacer eso, pero vamos a llegar hasta cuando tengamos prácticamente n igual a infinito, vamos a llegar a 25, lo cual no es práctico, pero vemos que con solo 4 elementos ya estamos muy cercanos al valor real, al valor exacto. Eso es el punto 2, y aquí ya estaría resuelto. El punto 3 lo que nos pedía es la expresión de la corriente, pero para n igual 1. Entonces, para n igual 1, únicamente agarramos la expresión de V1 y lo dividimos entre su impedancia. Vean que aquí tengo la expresión de V1, que sería este elemento que está acá. Únicamente. Este es V1, este es V3, este es V5 y este es V7. Esos subíndices van de acuerdo al armónico. Es 1, 3, 5 y 7. Recordemos que esto van impares. Por lo tanto, V1 sería esta ecuación, y para obtener IO simplemente sería dividirlo entre la impedancia. Entonces la impedancia tiene dos términos, tiene la magnitud y tiene el ángulo. La magnitud es esta que ya ustedes conocen, y el ángulo es esta expresión que también ya vimos anteriormente. Esto me da pi cuartos, y esta expresión me da un valor, ahorita no lo tengo apuntado acá, pero dividirlo entre 100, y entre 100 entre pi dentro de eso, me da 28.135 amperios de seno de omega t menos pi cuartos. Esta sería la expresión de la corriente de la fundamental. Y el valor RMS simplemente sería dividirlo entre raíz de 2. ¿Hasta aquí todo claro, muchachos? Señor. Ok. Entonces ya aquí tenemos la respuesta del punto 3 y calculamos también la IR. ¿Para qué me sirve la IR? Para calcular la potencia en la resistencia. Recordemos que la potencia en la resistencia siempre es la I cuadrado por R, y por lo tanto, porque únicamente la R es la que consume potencia activa, los otros dos elementos no consumen potencia activa, por lo tanto no se considera, va a ser igual a I, en este caso la fundamental, elevado al cuadrado por R, y eso me da 316.63 watts. Y ya con eso tengo la respuesta del punto 4. La 5 nos pide dibujar en fase con VO la corriente que obtuvimos anteriormente en el punto 3. Y a escala. Recuerden, no es exacto, pero si la idea es tratar de que sea lo más cercano posible. Entonces acá, si hizo el dibujo, veamos que aquí tengo el voltaje VO, que en este caso es la misma que ya vimos, que es de VS medios, semiciclo positivo, menos VS medios, semiciclo negativo, y después otra vez el mismo principio. Acá, esta es la forma de la corriente que quisimos, en este caso, quise dibujar a escala, donde vean que aquí tengo los ángulos. Este sería aquí el ángulo 180 y este es el ángulo aquí 360. Como la corriente está atrasada, porque vemos que aquí la corriente está atrasada pi cuartos, quiere decir que se corre, en lugar de nacer aquí, en lugar de nacer en 0, nace
en pi cuartos después. Entonces, este es el ángulo de disfase, pi cuartos. Entonces, yo trato de hacerlo a escala, aquí tengo 180, entonces a escala yo puedo sacar ahí con una reglita, puede ser aproximadamente, y ya sé dónde arranca y dónde termina, va a ser pi cuartos después. Entonces, eso es lo que me refiero a dibujar un poco a escala. Aquí la magnitud obviamente van a ser diferentes. Este es 25, menos 25 y esto es 28. Puedo dibujarlas todas en una sola gráfica o puedo hacerlo así como está acá. Y en este caso ya puedo definir en qué puntos conduce el diodo, que son en este espacio donde la corriente es negativa, y en qué espacios conduce Q1, que es en todo este momento donde está activo Q1, y aquí recuerden que se activó Q2. Por lo tanto, esto de acá es lo que conduce Q1, todo este espacio de acá. Este espacio de acá es lo que conduce diodo 1, este de acá es donde conduce diodo 2 y este de acá es donde conduce Q2. Entonces ya puedo definir exactamente en qué partes conduce qué elemento. ¿Y para qué es importante eso? Porque yo requiero eso para las siguientes preguntas. La siguiente pregunta decía calcular la corriente media del diodo y calcular la corriente media del cristor. Ocupo, por lo tanto, definir en qué momentos están conduciendo ellos para poder sacar estos valores. Entonces, ya con eso definido, puedo sacar estas integrales que se ven acá. 1 entre 2pi, porque ese siempre va a ser el periodo, que es 1 entre 2pi. ¿De dónde a dónde? En este caso yo ya definí los límites. Para el caso del diodo, voy a hacer esta integral de acá. Entonces, ven que aquí le quité el ángulo. Entonces, ¿qué estoy logrando con eso? Cuando yo quito el ángulo, lo que estoy haciendo es que ya no me importa o no estoy fijándome en esta referencia donde este es el 0 y este es el 0, sino que yo estoy agarrando y diciendo, ok, para mi integración, algo muy similar a lo que hicimos con la parte de rectificadores. Para mi integración, voy a tomar como referencia este como 0. Por lo tanto, este valor de acá sería 120, sería 3 pi cuartos. Aquí 180. Entonces, esto de acá es lo que yo voy a integrar. Esta parte de acá. Y por eso tengo esta expresión de 3 pi cuartos a pi de la forma de onda que sería 28.135 seno omega t. Vean que aquí le quité el ángulo de desfase. Yo no puedo hacer esto y dejarle el ángulo, porque ahí sí me cometo un error. Cometo un error muy grave. Entonces, acá tengo dos formas de hacer esta integral. Si yo quiero dejar el ángulo, que era menos pi cuartos, entonces yo aquí no puedo marcarlo esto como 3 cuartos, sino que tengo que marcarlo como pi, porque está aquí en pi. Y después estoy aquí 60 grados después. ¿Está claro esta parte? 60 no, estamos 45 más bien. 45 grados después. ¿Está clara esta parte, jóvenes? Ok, entonces yo recomiendo, porque bueno, esa forma que a mí me gusta hacerlo, que es quitar el ángulo y ver la forma de la onda como si arrancara en cero acá. El resultado va a ser exactamente igual, porque las matemáticas tienen que coincidir. Pero sí hay que tener cuidado en quitarle el desfase acá para poder yo entonces tomar ese como el cero a la hora de integrar. Importante aclarar. Entonces, eso, cuando yo saco este valor, calculo esta integral, me va a dar 1.31 y ese va a ser la corriente media del diodo. Este de aquí va a ser exactamente igual, nada más que negativa, sería menos 131. Pero yo no puedo colocar una corriente media en un diodo negativa porque estaría contradiciéndome. Y eso simplemente es porque el diodo está en una posición contraria. Vamos a verlo acá. Pero el diodo, en realidad la corriente está yendo por acá, entonces sigue siendo positiva. Igual la corriente está yendo por acá, sigue siendo positiva para el diodo, no para la carga. Entonces, da igual cuál área yo tome, si yo tomo esta o tomo esta, aunque el resultado me da negativo, yo sé que eso va a ser positivo, porque un diodo no puede tener una corriente negativa. Igual va a pasar con el tristor. Yo puedo integrar, puedo sacar esta área de acá
y el valor más negativo, pero yo sé que Q2 me está dando aquí negativo porque está en un sentido contrario a la referencia de la corriente en la carga. Pero al final la corriente que está pasando por ese tristor es en el sentido de donde él permite el paso, por lo tanto es positiva. Igual pasa con el diodo 1. En el otro caso, que sería la corriente media en el tristor, lo que estamos integrando es esta área que está aquí. Entonces, los límites serían desde 0, porque yo estoy tomando como este mi 0, hasta 3 pi cuartos, que sería este punto acá. Entonces, ya con eso, obtengo la integral y me da 7.64 el resultado. Entonces, ya con ese punto tengo las dos soluciones, 1.31 amperios y 7.64 amperios. El último punto es la corriente de la fuente. ¿Cuánto aporta la fuente? Recordemos que este ejemplo tiene dos fuentes. Tengo US medios a la parte superior y tengo US medio a la parte inferior. Entonces, si yo quiero saber cuánto aportó únicamente esta fuente, vamos de nuevo a la forma de las ondas, y yo sé que ese 1 aportó únicamente en el semiciclo positivo. Aquí, en este punto es donde la fuente 1, digamos, pongámosla así, la parte positiva, es la que aportó. Por lo tanto, la corriente que yo tengo que calcular es esta de acá. De aquí a aquí, en estos dos puntos. Por eso yo vuelvo a dibujar la corriente acá, la forma de la onda, y es exactamente similar. Vean que agarro la misma ecuación de la corriente, y en este caso los límites ya no serían desde 0, sino que sería pi cuartos antes. Entonces, desde menos pi cuartos hasta 3 pi cuartos. Si yo quiero agarrar y dejarle el ángulo de desfase, en lugar de poner aquí sen de omega t a secas, pongo sen de omega t menos pi cuartos. En ese caso, recordemos que ya tomo como referencia este mi 0. Entonces sería desde 0 hasta 180. Entonces, hago esa salvedad para que quede claro el término o la forma en que se definen esos ángulos de integración. Porque hay veces que mezclamos las cosas y entonces ya obtenemos resultados incorrectos. Si yo voy a utilizar mi referencia de 0 esto, tengo que dejar aquí mi desfase a como estaba la ecuación original. Si yo quiero tomar este como mi 0, perfecto, puedo hacerlo, pero entonces tengo que quitar el término del desfase y considerarlo cuando sea necesario, como en este caso, aquí la estoy integrando menos pi cuartos antes hasta 3 pi cuartos. ¿Ok? Cuando hacemos esa integral, el resultado nos da 6.33 amperios, y la potencia simplemente sería Vs medios, que sería la tensión, o la corriente media, para obtener lo que es la potencia CD. Recordemos que es una fuente CD, por lo tanto yo ocupo sacar la corriente media o la corriente CD. Y eso me da la potencia. ¿Ok? Entonces, jóvenes, ese sería el ejercicio. Aquí quedaría el ejercicio del trifásico. Ese lo estaremos analizando la próxima semana. Pero la idea es que ustedes realicen el ejercicio de la tarea para que practiquen un poco sobre este tema. ¿Dudas hasta acá? Ok, entonces recordemos. Esa sería la práctica. Aquí lo podemos ver también al final. Esta sería la práctica. Este es un ejercicio típico de examen. Pueden guiarse en el ejercicio 2 de los ejemplos resueltos.
que es este de acá, que el principio es muy similar a lo que acabamos de ver. Exactamente, muy parecido. Y la próxima semana seguimos con la parte 2 de inversores y también resolvemos o analizamos esta solución junto con lo de la tarea, bueno, en este caso, este ejercicio y la tarea que ustedes van a presentar. Entonces, si hay dudas o alguna, tanto del proyecto, bueno, ya con el proyecto también importante mencionar, ya todos tienen grupo, según lo que he recibido de sus correos y mensajes, ya todos están con sus proyectos asignados. Recuerden también que eso es un trabajo de calidad, ¿verdad? No es un trabajo ahí que van a hacer a la última semana o el último día, porque si es así, los voy a evaluar bastante fuerte. Es un proyecto que es una investigación que tienen que ir desarrollando desde prácticamente en estos días o desde a la semana pasada que se lo subí, para que lo vayan trabajando y no lo dejen de último, porque sí, como aquí los coloqué, tiene que ser de calidad. Entonces ya ustedes son prácticamente, o ya son ingenieros, están sacando la licenciatura, entonces yo espero trabajos de ese nivel, por lo cual incluso algunos esperaría que ojalá publicaran en alguna revista o tuvieran la posibilidad, las ganas de publicar algunos de estos artículos en alguna revista de la universidad. Ya algunos compañeros, excompañeros de ustedes lo han hecho, entonces espero que no sea la excepción en ustedes, pero entonces los insto para que ya vayan trabajándolo desde esta semana. Entonces, jóvenes, quedamos hasta acá. Hay que quedar pendiente al WhatsApp, cualquier duda o consulta. Ojalá puedan hacer la tarea ahorita, si pueden empezar, para atenderles en cualquier consulta o duda. Entonces, jóvenes, quedamos hasta acá, que pasen buena noche y quedo al pendiente.